La tragedia del sumergible Titán entra en dos etapas, mientras, claro, por un lado vamos conociendo más las historias de quienes murieron allí en el sumergible, por otro lado se está buscando los restos para determinar, Andrea, qué fue exactamente lo que sucedió, por qué se produjo esta implosión catastrófica. Misiones robóticas, sí, a través de, bueno, justamente máquinas robotizadas que están tratando de recuperar restos. Lo que se había dicho ayer que se había encontrado básicamente era como una especie de plataforma de aterrizaje, Ariel, y una de las partes de la cubierta. Vos lo decías, lo que se pueda rescatar va a ser importante para las pericias. Y las pericias son fundamentales porque ahora también se abre, Ariel, el debate acerca de cuánto ¿puede la familia de las 5 víctimas, es decir, los tripulantes, hacer algún tipo de demanda si ellos habían firmado un consentimiento donde sabían que se sometían a una experiencia en una empresa que sabemos no estaba homologada ni por alguna autoridad marítima, donde, bueno, se hacían cargo de lo que les pudiera pasar, incluso la muerte? Pero si se comprobara que hubo alguna falla de diseño o que a sabiendas la empresa dejó bajar por vez número 30 o 32 esa nave submarina a las profundidades cerca del Titanic con algún material que ya no estaba en condiciones de hacerlo, ¿se abre entonces la posibilidad de una demanda? Bueno, todo Algo a que no partir de lo que parece se encuentra. descabellado teniendo en cuenta algunos antecedentes Claro. anteriores, porque hubo quienes bajaron y que hablaron de esas posibles fallas de seguridad en su momento, a la que evidentemente la empresa no le prestó atención. Pero bueno, todo eso debe determinarse después de una investigación, Sí, claro. sí. Un material que resistió 30 veces, pero podía haber no resistido la vez número No porque 31. produce el propio desgaste de la presión, ¿no? Claro. Por eso decíamos que toda posible demanda, bueno, demanda, no sé si todos, porque obviamente dentro de los 5 tripulantes estaba el propio fundador, el propio presidente de la empresa en cuestión, Ocean Gate, que insistimos, no tenía ningún tipo de homologación. Pero bueno, más allá de la búsqueda, vos hablabas de las historias. Sí, de las historias de vida, por supuesto que lamentablemente se transformaron en historias de muerte a partir de lo que sucedió, Andrea. Sí, Suleiman Dawood, nos queremos detener en este chico de 19 años, porque de esos 5 tripulantes, decíamos, había un padre y un hijo. Un millonario pakistaní, un hombre muy influyente también en el gobierno de Pakistán, que había viajado con su hijo, el tripulante más joven de esta 19 años, experiencia. Andrea, 19. estudiante de Ciencias Económicas en Glasgow. Y no quería hacer el viaje. Vos sabés que ahora empieza a conocerse esta historia de que él le había dicho a sus amigos, incluso a su tío, que estaba aterrado. Esa había sido la frase, que estaba aterrado, que no quería hacer la experiencia, pero bueno, su padre era un fanático, un enloquecido de todo lo que tuviera que ver con la historia del Titanic y le había pedido tanto que lo acompañara. Y encima esto había coincidido con el festejo del Día del Padre. Claro, lo quiso complacer por el Día del Padre. Exactamente, quiso complacer al padre y bueno, todos sus miedos se transformaron en una triste realidad. Esto fue lo que pasó. Bueno, y también tenemos que hablar de la historia de un argentino que tuvo un ligue directo con esta empresa Ocean Gate, Andrea, y que por supuesto conoce al detalle lo que era el sumergible. Decíamos que entre los 5 tripulantes que perdieron la vida allí en el Titán estaba el fundador de la empresa, pero no había sido el único fundador. Esta empresa se fundó entre 2 personas. Ese señor que murió, Scott Stockton, y un argentino que se fue de la empresa, pero que hoy, consultado por una enorme cantidad de medios internacionales, sale a hablar de lo que él sabe de cómo eran los estándares de seguridad y haciendo una defensa a las tareas de Ocean Gate, a pesar de que no existía homologación para hacer este tipo de aventuras. Stockton and I co-founded the company in August of 2009 until I left in January 2013. We operated as safely as possible, and we had a very safety-conscious culture. I left in January 2013 because it was the right time in the development of the company for me to turn over the company to Stockton. I do know that every deep ocean exploration operator, including Ocean Gate, again, is very aware of the risks involved in this kind of operation, and all of us take safety very seriously, regardless of what the regulations are. We really
push ourselves to do this as safely as possible. And after all, we're also getting in the subs. Bueno, un argentino que ya no vive acá, vive en Europa, fue consultado, claro, porque es la única voz que hoy puede hablar de la empresa. Si bien él ya no es parte de la empresa, fue quien la fundó. Obviamente haciendo esa defensa, pero bueno, muchos expertos hoy cuestionan, Ari, esa seguridad. Pero así también mucha gente cuestiona los viajes de los millonarios y vos hoy hacías el hincapié en una mirada diferente acerca de por qué también son importantes este tipo de viajes. Sobre todo porque era gente que aportaba a la investigación científica. Claro. Y esos $250.000 que pagaron no solamente era para hacer un viaje de placer o un viaje exótico, sino para aportar justamente a la investigación. A eso era destinado estos $250.000. Lo que sí se cuestiona, y lo cuestionó James Cameron, que hizo una cantidad muy importante de viajes e incluso el diseño también de sumergibles, es el material con el que estaba hecho especialmente, que tiene que ver con la fibra de carbono. Y ahí podría llegar a estar la explicación de por qué se produjo la implosión. Eso después se determinará en una investigación, por supuesto.